Buen día. Esta segunda parte de diseños vamos a ver la parte de diseños de estudios de tipo analítico, que complementa la primera parte de estudios descriptivos, estudios de brotes, estudios de una serie de cosas que no son estos en general. Como vemos, la primera parte pudimos ver investigación cualitativa, reporte de casos, serie de casos, investigación descriptiva, una serie de otros asuntos también. Ahora, acá vamos a ver los estudios analíticos, empezando por un transversal analítico, casos y controles, que también podría ser reportes de brotes, por ahí un corte, como una corte famosa que es Framingham, experimental, que es un estudio muy bueno, muy controlado, y bueno, revisiones sistemáticas y metaanálisis que en general también pueden ser de muchos de estos estudios. Bueno, para entenderlo por acá, acá hay una figura que extraje de internet de un colega peruano, en realidad donde se puede ver. Entonces, los estudios se dividen en dos grandes grupos en primer lugar. Si es que se tuvo control de la exposición, es decir, si es que tú controlaste la exposición o puedes controlarlo, entonces es un experimental o no. Digamos, quieres brindar un fármaco, ya, entonces tú controlas que se dé el fármaco o no se dé el fármaco. Claro que aleatoriamente algunos te recibirán, algunos recibirán, pero ya estás diciendo se va a dar el fármaco. Se va a hacer una intervención de tipo educativa, perfecto. Algunos recibirán la información, otros no recibirán la información. Entonces todo ese grupo es experimental, que ya lo vamos a ver más adelante. Hay experimentales aleatorizados y no aleatorizados. Pero los que no se controlan, o sea, los que simplemente se observa lo que pasa, entonces ya es un estudio observacional. Si es que en realidad acá hay observacionales analíticos y observacionales descriptivos. Entonces los analíticos generalmente se dividen en tres. En estudios transversales, que en un mismo momento, en un mismo tiempo, haces la investigación y recoges los dos, la exposición y el outcome o desenlace. Entonces, por ejemplo, con una sola encuesta hacemos la toma de, por ejemplo, cuánto duerme una persona y su depresión que tiene actualmente. Entonces, acá no se puede decir, bueno, la depresión genera que duerma menos. Tampoco se puede decir el que esté más deprimido hace que duerma menos o un lado para otro lado. ¿Por qué? Porque lo estás capturando al mismo tiempo. No sabes cuál pasó primero y cuál pasó segundo. Luego, otro, casos y controles. En el mismo ejemplo, por ejemplo, el outcome es el dormir menos y la exposición es la depresión. Entonces, acá tú encuentras a los casos, que son los que duermen menos, y le consigues controles, que son los que no duermen menos, los que duermen regular. Y entonces ves si es que alguna de sus exposiciones, algunos son deprimidos, algunos toman café, etcétera, etcétera. Igual no se puede saber porque en un mismo momento tú estás tomando ambos. El único que por ahí te puede decir, ok, sí hay causalidad, son estos estudios de acá que son de cortes, en donde dices, perfecto, a una misma persona les haces como mínimos 2 seguimientos, en donde dices, ok, ¿cómo están ahora en cuanto a depresión y no depresión? Ya, tenemos tanto. Y ahora lo sigues en el tiempo y ves quiénes de ellos duermen menos y quiénes no duermen menos, quiénes duermen de una manera regular. Entonces dices, acá sí puedes en los cortes, puedes determinar que los que duermen menos han sido por causa de que han tenido una depresión en un tiempo determinado. Entonces así más o menos se divide, vamos a ir poniendo más ejemplos de esto. Estudios transversales, como ven, es ahí, es múltiples ejemplos. La clásica es, bueno, una campaña de salud. Tú haces una campaña de salud y dices, ok, perfecto, en un mismo momento le tomo la presión arterial y le pregunto si es que ha tenido problemas en su casa. Entonces en realidad no sabes si es que los problemas generaron la presión arterial alta o la presión arterial alta hicieron que generaran problemas y todo lo demás. Entonces estos estudios en un solo momento ven las dos cosas, la exposición y lo que es el outcome o el resultado. Entonces se va viendo eso. Por ejemplo, ya sé que a nivel de conocimiento sobre emergencias médicas en los estudiantes de medicina de universidades peruanas, en un mismo momento se les preguntó con una encuesta a estos estudiantes, ok, cuántos sabían de emergencias, todo lo demás, y ahí se les preguntó su sexo, su edad, su año de estudios, si es que habían recibido cursos previos, y se vio ahí una serie de cosas. Estudios de casos y controles. Es un poco más elevado que un transversal analítico. ¿Por qué? Porque ya es más riguroso en cuanto a los casos. Esto tiene que ser muy riguroso en cuanto a los casos. ¿Por qué? Porque dices, ok, los casos tienen que ser bien diagnosticados. ¿Tienes depresión? Bueno, sí, no es que te pregunte, hola, ¿tienes depresión? No, eso no vale. Tienes que ser por un buen test validado o si no, por un gold estándar que podría ser la consulta psiquiátrica o algo así. Y ahora eso no es lo más difícil. También otra cosa difícil es encontrarle controles que se parezcan en sexos, en edades, en otras características, porque en realidad
es un poco difícil porque tú dices, bueno, sí, cualquier paciente la consulta. No, no es tan simple, tienes que conseguir buenos controles. Si no consigues buenos casos y buenos controles, si no tienes definición, puedes retroceder un escalón e ir a los transversales analíticos. Pero si tienes la certeza de que tus casos están bien diagnosticados y los controles se parecen a tus casos, puedes hacerlo. Por ejemplo, acá, obesidad y morfología corporal y presión arterial en grupos urbanos y rurales. Dos grupos, unos casos, unos controles y vas viendo. Hay múltiples otras maneras. Cohortes, como ya mencionamos, hay una población que están expuestos a algo y que no están expuestos a algo. Por ejemplo, expuestos a depresión, como mencionamos en el ejemplo. Algunos están expuestos a depresión. Entonces, algunos realizarán menos cantidad de sueños y otra cantidad de sueño normal. Y entre los expuestos también menos cantidad de sueños y cantidad de sueño normal. Entonces tú lo seguirás en el tiempo con 2, 3, 4, 5 mediciones y podrás decir, perfecto, los que estuvieron expuestos a depresión sí tuvieron menos cantidad de sueño a comparación de los que no estuvieron expuestos a depresión. Por ejemplo, acá métodos analíticos de la corte para pacientes con infección de VIH. Entonces, donde puedes seguir a pacientes con VIH y puedes decir, perfecto, mira, a los que tienen menos carga viral, tienen menos, por ejemplo, infección por cándida. A los que tienen más carga viral tuvieron más infección por cándida. Entonces ya ves causalidad con los estudios de cortes. ¿Por qué? Porque los has seguido en el tiempo. Cosa que no pueden hacer los transversales o los casos y controles. Estudio experimental es casi como un caso control porque lo sigues en el tiempo, pero acá hay algo muy importante que está subrayado, la aleatorización. Los estudios experimentales es que tú controlas lo que se va a dar, tú controlas el objeto, por ejemplo, un fármaco que se va a dar o no se va a dar, una intervención educativa, una intervención colectiva, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, perfecto, algunos están expuestos al fármaco, están expuestos a la intervención y según eso mejoran su nivel de conocimiento o no mejoran su nivel de conocimiento. Entonces, esta es la clásica de los ensayos controlados aleatorizados, que son los múltiples estudios que prueban las diferentes drogas que hay. Y dicen, bueno, perfecto, a algunos les damos ciprofloxacino solo, que es el estándar, y otro le damos ciprofloxacino más una nueva droga y vamos a ver si mejora. Antes no se daba ciprofloxacino, antes se daba placebo, pero se comprobó que en realidad no es ético no darle el mínimo tratamiento. Entonces ahora se da el mínimo tratamiento estándar que se conoce más la nueva droga. Y bueno, hay un montón de artículos experimentales, casos controlados y todo lo demás en internet. Bueno, en cuanto a los estudios experimentales, bueno, son poco útiles para efectos raros. Muchas veces ahí se requieren estudios de múltiples países con múltiples muestras para poder hacerlo. Cuando es poco útil cuando todavía el desenlace es muy largo. Entonces ahí generalmente se utiliza casos retrospectivos, revisión de historias y bueno, las limitaciones éticas que siempre hay pero que se tiene que tener en cuenta. Costoso en intervenciones complejas o nuevas, por ejemplo, realizar un estudio de ensayo clínico es muy costoso porque requiere seguro para los pacientes, requiere una logística, personas que lo vean, equipo, maquinaria, entonces por eso muchas veces todavía es limitado para los estudiantes. Entonces, regresando a esto, hay dos grandes diseños, el observacional, que son todos los que hemos visto, excepto los experimentales. Entonces, los experimentales controlas que tú das el fármaco, das la intervención. Tú dices, bueno, vamos a hacer. Y ellos tienen dos, o sea, la asignación fue aleatoria, es un ensayo clínico aleatorizado. Y cuando no, tú dices, bueno, este grupo recibirá y este grupo no. Entonces es un no aleatorizado. Siempre es mejor el aleatorizado porque equipara los sexos, las edades, las características anteriores. Y dentro de los observacionales están los descriptivos que vimos en una clase pasada y los analíticos que son transversal analítico, caso control y cohortes. Entonces esas son las características. Bueno, y ahora hay otros tipos de diseños que congregan muchos estudios, que conjugan muchos estudios, por ejemplo las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que como ven acá hay 1, 2, 3, 4, 5 estudios de Detels, Di Francesco, Golden, Jean y Marx. Cada uno de ellos tienen sus resultados, como ven el riesgo relativo que están acá, el error estándar, el peso de cada estudio, como ven por ejemplo este Golden del 2008 pesa 43%, quiere decir que tiene más población. En cambio este Jean del 2009 pesa 8.3%, tiene menos población. Entonces, y eso se va a ver en esta parte de acá, en el Forest Plus que se llama donde tú puedes ver el punto rojito que está acá es el resultado medio. Por ejemplo, acá está 0.30, como ven, 0.30. Y los bracitos que están al costado son su intervalo de confianza, de 0.06 a 1.39. Acá, como ven, pasa la unidad.
Luego lo mismo acá, cuando los brazos son más largos, como este de acá, como el de Jim 2009, quiere decir que ha tenido menos población. Y cuando son más cortos, como este de Golden 2008, y el cuadrado es más grande, quiere decir que tiene una mayor población. Y al final todos estos, en el metaanálisis lo que se hace es, se conjuga para sacar un solo resultado y da este rombo de acá. Y te dice, mira, el resultado de los 5 estudios con distintos pesos es 0.36 con su intervalo de 0.20 a 0.67. Quiere decir que hay un menor riesgo relativo para esta aplicación del estudio. Bueno, se tiene que ver otras cosas como la heterogeneidad, el chi cuadrado, el i cuadrado, que son cosas que nos dicen qué tan bien está el metaanálisis, qué tan homogéneo, qué tan diverso es, pero en realidad eso no es motivo de esta clase, que lo podrías leer en otras cosas. Entonces, también hay otros metaanálisis que pueden congregar más estudios. Como ven, acá hay muchos estudios y cada uno con poblaciones distintas. Algunos brazos largos, como este de Sampaio, el 2002, que es muy pequeña y por eso se ve unos brazos muy largos en intervalo de confianza, o estos primeros 3 que tienen brazos pequeños. Igual al final el rombo se puede observar, y acá vemos que no es significativo la conjunción de todos los artículos. ¿Por qué? Porque pasa la unidad. Entonces acá no hay diferencias entre uno u otro según el RIF radio y todo lo demás. Hay algunos que son solo revisiones sistemáticas y otros que son solo metaanálisis, y hay ambos que son ambos. La revisión sistemática, como les puedo mencionar, es revisa la literatura y da los resultados, es como un descriptivo. Pero los metaanálisis es lo que hemos visto anteriormente, en donde utiliza los datos y genera un dato en común. Entonces hay quienes son revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.